antes de seguir con Varela, te quiero repasar los títulos, en este caso del diario Página 12, son 3 o 4 nada más, lo compartimos. Todo al Colorado, bueno, haciendo una especie de paralelismo con la ruleta, ¿no? Después de pelearse con el Gordo Dan, el ex pro recibió la noticia de que sería la pieza de recambio. Che, después... buscame el tweet del Gordo Dan, el feed, digamos, del Gordo Dan. El ex pro, bueno, recibió la noticia de que sería la pieza de recambio para apaciguar la bronca de Macri y resolver así la interna en favor de Carina. Será el encargado de negociar con los gobernadores el apoyo a las reformas como la laboral. Todo al Colorado es el título, allí está el tweet, la foto que subió el presidente de la Nación, Javier Milei. Los dinosaurios van a desaparecer en solo 24 horas. Patricia Bullrich fue la principal oradora de la derecha FES, junto a la defensora de genocidas Cecilia Pando, y le devolvió a la escuela de policías el nombre de Alberto Villar, recordado torturador y jefe de la AAA. También renombró a la escuela de cadetes como Ramón Falcón, el responsable del asesinato de decenas de obreros en la represión del 1 de mayo de 1909. Qué locura esto, ¿eh? Avanza la extradición de Fred Machado a Estados Unidos, el acusado en ese país por sospecha de narcotráfico, lavado de activos y estafa en una causa que involucró al ex candidato libertario José Luis Espert. Me enteré que era Espert, no Espert, siempre le decía Espert. Ayer fue trasladado por la Policía Federal desde Viedma a Buenos Aires. Puertas abiertas para trabar las IVE. Esto tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, avanzada de ONGs religiosas y centros sanitarios. Bueno, después hay 2 o 3 titulitos más, pero son muy chiquitos allí en la portada del diario Página 12. Varela, bueno, hablemos ahora sí, un ratito, no le quiero robar mucho tiempo, porque ha ocurrido que en los últimos días mucha fake, donde fake quiere decir falsas noticias en inglés, porque estamos en Argentinísima, vamos a comportarnos como tal, donde, bueno, mostraban un mapa que nada que ver, en realidad, por lo menos en esta elección de octubre, sí fue en el año 25, pero en la elección provincial el 7 de septiembre, y a partir de allí algunos puntos a aclarar, que usted está muy, muy nerviosa, se pone con los compañeros que siguen, compañeros digo de trabajo, ¿no? Siguen compartiendo noticias falsas. Es inaudito que los colegas compartan eso. Exacto. Bueno, cuénteme. No, a ver, yo lo que digo es, primero, no terminó todavía el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires. Segundo, puede haber cambios, o sea, puede haber variaciones, no cambios, variaciones de los números que vimos hasta la carga, hasta que se cortó la carga en el escrutinio provisorio con respecto al escrutinio definitivo. Sí, claro, siempre lo hay, porque la carga se hace hasta determinado momento, después hay telegramas que llegan más tarde o que ya no se cargan, que va todo al definitivo, que es donde vuelven a estar los apoderados, los fiscales generales, los apoderados de cada una de las fuerzas, se van constatando las actas que tienen o que figuran en la urna con las actas que tienen los apoderados de cada una de las mesas, y si hay dudas se pide abrir la urna y se recuentan los votos urna por urna, si hace falta se recuentan todos. O sea, por eso es que tampoco hay un plazo máximo y muchas veces se extiende el recuento definitivo, porque a veces hay más observaciones y hay que abrir más urnas, y esto es lo que sucede en este caso en la Junta Electoral de La Plata, para lo que hace a la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, que haya diferencia de números no significa que eso signifique fraude. Cuando se preguntan, che, ¿por qué cambió tanto el mapa de septiembre, que era prácticamente todo celeste, con el mapa de octubre, que tiene mucho de violeta en la provincia de Buenos Aires, y tratan de adjudicarlo o de entender estos 14 puntos de diferencia en términos porcentuales? Yo lo que digo que la explicación hay que buscarla en los votos nominales, no en lo porcentual. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos mirás los números de los votos nominales en la provincia de Buenos Aires, en la elección de septiembre respecto de la elección de octubre, el peronismo prácticamente no tuvo diferencia. Vos me decís, no, pero ¿cómo? Si tuvo 114 puntos de diferencia. No, pero no está en los votos nominales. El peronismo perdió de octubre a septiembre solamente 160.000 votos, de los cuales 140.000 son los que le aportaron las mesas de extranjeros.
Las mesas de extranjeros en septiembre que votan cargos provinciales, no así los cargos nacionales, por eso no existen mesas de extranjeros en la elección nacional de octubre, votaron 140.000, eligieron al peronismo o a Fuerza Patria en este caso, con lo cual pierde ya 160.000 votos Fuerza Patria. Después hubo un corrimiento también hacia la izquierda, te diría, porque en octubre aparecen 90.000 votos más a las ofertas que tenía la izquierda a nivel nacional de los que tuvieron en septiembre. Y después hay algo que para mí es fundamental y que no lo están analizando aquellos que dicen, no, bueno, pero los 14 puntos que perdió, dio vuelta a la elección, la libertad avanza. A ver, en septiembre había opciones que tenían que ver con una especie de tercera vía, que es la que arman los hermanos Pasaglia, muy fuertes en San Nicolás, junto con Emilio Monzó, Sí. que se lleva la marca de muchos radicales en la segunda, en la cuarta, en parte de la sexta, en parte de la séptima. Eso hace, o eso le permite al peronismo poder ser el más votado, porque hubo distritos donde la elección, en vez de polarizarse, se divide en tercios, porque aparece esta fuerza que estaba básicamente conformada por radicales y que suma entre ellos, y Somos Buenos Aires, que acá en el conurbano tuvo como pata fuerte a Zamora, el intendente de Tigre, suma 510.000 votos. Claro. 510.000 votos que mayoritariamente eran de radicales que elegían a esas opciones en cada una de sus secciones y no a La Libertad Avanza. Pero claramente esos 510.000 votos en la elección nacional de octubre, que no tenían representante al Congreso Nacional, vuelven a La Libertad Avanza, que es donde estaba La Libertad Avanza, o sea, el mileísmo, para poder separarlo, estaba en esa boleta, estaba el mileísmo, estaba el PRO y estaba el radicalismo. Es decir, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional fue en la boleta de La Libertad Avanza. Entonces ahí nomás ya tenés 510.000 votos que recupera la opción de La Libertad Avanza para que junta amarillos con violetas, con rojos, todo para octubre. Por otra parte, hubo 800, más o menos cerca de 830.000 votos más en octubre que en septiembre. Es decir, había habido un ausentismo importante en septiembre. En octubre, de ese ausentismo, 328.000 fueron a votar en octubre. Muy probablemente muchos de esos sean votantes que terminaron eligiendo a La Libertad Avanza, porque aquellos que querían ir en contra de La Libertad Avanza, en contra de Milei, poner un freno, etcétera, etcétera, como lo quieras llamar, ya habían ido en septiembre. Ante el riesgo Cuca, como uno suele repetirlo en términos futbolísticos, Sí, sí. es que muchos que no habían ido a votar en septiembre fueron a votar en octubre. Otra cosa que también sucedió respecto de septiembre y octubre es que en septiembre hubo 565.000 votos entre los blancos y nulos, que después en octubre bajaron a 103.000, es decir, hubo una especie de voto castigo en septiembre de aquellos que quisieron expresarse en contra del gobierno, pero que no lo suficientemente en contra como para votar peronismo, entonces votaron en blanco o anularon el voto, que no lo hicieron en octubre. En octubre hubo 460.000 votos válidos por sobre encima de los que había habido en septiembre. Entonces, bueno, todo esto, cuando vos sumas todo esto, encontrás dónde están los 970.000 votos de diferencia que logró La Libertad Avanza en octubre que no había tenido en septiembre. Es decir, la tercera vía, que tenía 500.000, los que estaban en blanco que después se dieron vuelta, más los que fueron a votar que no habían ido a votar en octubre, en septiembre ahí tenés la diferencia de lo que suma, por un lado, La Libertad Avanza. Resta los 140.000 de las mesas de extranjeros y después tenés un porcentaje, ahí sí, pongámoslo en términos de porcentajes, que se lleva entre la oferta que tenía Cunio, la oferta que tenía Randazzo, la oferta que tenía Burlando, que ninguno de ellos llega a meter ni un solo diputado, porque entre los tres más o menos tienen un 6% de votos, que después en la de septiembre también había algunas ofertas menores que restan un poquito,
Pero bueno, por eso no lo tomo tan en consideración. Yo creo que sí hay que analizar para decir, che, pero se dio vuelta, papá. No se dio vuelta nada. No tiene que ver con que se perdió o con que el peronismo perdió de septiembre a octubre. No, tiene que ver con que el peronismo tuvo y mantuvo la misma cantidad de votos, que eran los mismos prácticamente que fueron en septiembre. Los que suman obviamente son la Libertad Avanza, pero entre otras cosas, por esto que te digo de que había una tercera opción en septiembre que hizo que muchos de los radicales, sobre todo el interior de la provincia de Buenos Aires, votaran a esta opción, y eso le permitió, obviamente, al dividir en tercios, que después el peronismo fuese o quedase como el más votado dentro Claro, de esas secciones. Por eso la provincia estaba pintada de celeste y ahora tenés muchas partes de la provincia pintadas de violeta. claro, claro. Hay que esperar hasta mañana para conocer los números finales. No va a haber modificaciones. Estamos viendo el mapa fake, en realidad el mapa de septiembre, el mapa de las elecciones de octubre. Claramente se ve bueno, pérdida de votos, que la responsabilidad después vamos a hablar más tranquilos, con un poco Sí, más que de no quiere tiempo. decir que no, insisto, que no quiere decir que, digo, había quedado un punto de diferencia, no quiere decir que no se pueda modificar, no quiere decir que incluso no se pudiese revertir ese punto y que después digan, no, che, mira, al final los más votados fue Fuerza Patria porque se sumaron votos que no estaban contabilizados en el Sí, escrutinio provisorio, y podría darse que se ha dado, en muchos casos, se ha dado que después cuando se termina la suma, se termina de achicar esa diferencia o hasta se da vuelta. Digo, podría suceder, ponele que podría suceder, sí. Lo que no va a suceder de ninguna manera es que la provincia se pinte de violeta, porque la diferencia de votos en tal caso, claro, si está en las grandes, en los grandes conglomerados, claro, no claro. está precisamente en los distritos chicos donde eso ya se sabe cómo votaron y no hay duda de cómo votaron. Silvana, vamos a retomar esta conversación, si te parece, en 1 o 2 días, cuando tengamos datos ya certeros, cerrados, Carteras. enmoñados, y así dejamos de circular las fake news que han dado vueltas por estas horas. ¿Dale? Hablamos La semana que de viene vamos a eso. andar en bicicleta, Varela. Bueno, Agéndeselo. dele. ¿Eh?